Bien, ahora vamos a entrar en el capítulo que sería en el que vamos a hablar sobre el diafragma de la cámara, que va detrás del conjunto de lentes y que se caracteriza por tener una determinada apertura que en las fórmulas aparecerá con la letra A. A veces se habla en términos de diafragma o iris. Eso es debido a que el diafragma en la cámara está haciendo exactamente la misma labor que el iris hace en el ojo, ¿no? Que es dejar pasar más o menos cantidad de luz. Bien, esto se ve aquí, estos serían los diafragmas de la cámara, hay una especie de cortinilla que, que mecánicamente, hay varias formas de control, se hace más, se cierra más o se abre más, ¿vale? ¿De qué depende el que esté más abierto o más cerrado? Eso va asociado con lo que se llama el número F. El número F es la relación entre la focal de la lente y la apertura o diámetro de apertura del diafragma, ¿vale? Como si dijéramos en este caso esta anchura de aquí. Entonces, fijaros que este valor A está inversamente proporcional. Es decir, cuanto más grande sea esta apertura, más pequeño será este cociente. ¿Sí? Vale, entonces, cuanto más pequeño sea, lo que quiere decir es que más cerrado estará el diafragma. Por eso, si nosotros tenemos valores altos, quiere decir que el diafragma está más cerrado, que si tenemos valores más bajos, en donde está más abierto y por tanto está entrando más luz. En las cámaras de cine y de televisión a veces no se habla en términos de diafragma, sino que se habla en términos de f-stops. Entonces lo pongo porque es muy habitual que según qué bibliografía o programas se refieran a él de esa forma. ¿Cómo se obtienen estas magnitudes de aquí, estos valores numéricos? Pues básicamente hay dos formas, o bien a través de una relación de una progresión geométrica, como podría ser el caso habitual del 1 partido raíz de 2 elevado a n, donde n va tomando valores 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿vale? Realmente hasta el infinito no será, porque será una cosa finita, que serían estos valores de aquí, por ejemplo, o escalas que avanzan según una fracción de paso. Pues es media fracción de paso, es un tercio de fracción, un octavo de fracción de paso, ¿vale? La que aquí se enumera correspondería a la fracción de paso de un medio. Entonces, la relación que guardan dos números f y las exposiciones correspondientes, ¿cuáles son? Bien, pues generalmente la relación se habla en términos o bien de pasos, ¿no? ¿Qué paso hay entre uno y otro número f? O qué relación de cantidad de luz hay de uno al siguiente. ¿Vale? Entonces, cuando son los pasos, la relación entre dos números f consecutivos es igual a la raíz de 2 elevado a n, siendo n, en este caso, el número de paso. ¿Vale? Entonces, si esta expresión de aquí la despejamos, nos quedaría que la n es igual a esta magnitud de aquí. Si hablamos en términos de luz, la relación es igual a la raíz de m, que es la luz, ¿vale? Por tanto, si despejamos m, pues la fórmula que tendríamos que tener sería esta. Es decir, si a mí ahora nos dan dos valores de f consecutivos, poniéndolos en esta fórmula de aquí determinaríamos cuál es su paso y poniéndolos en esta fórmula de aquí
determinaríamos qué diferencia de paso de luz hay del uno respecto al otro. Entonces, supongamos que yo aquí he puesto la relación que correspondía a la progresión geométrica, que escojamos el 2 y el 2,8, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si hablamos de intensidad luminosa, y yo pongo aquí 2 y aquí 2,8 al cuadrado, esto sale 0,51. ¿Qué querría decir? Pues que nosotros... O sea, cuanto más alto estás pasando de 2 a 2,8, que ¿cómo estará? Estará un poco más cerrado. Por tanto, tienes como una pérdida de luz. Por eso se dice que estará pasando la mitad de la intensidad. O sea, en el 2,8 pasa la mitad de intensidad luminosa que en el 2. Eso es lo que estaría diciendo esto. Fijaros que si nosotros lo hubiéramos puesto al revés, hubiéramos puesto el 2,8 arriba y el 2 abajo, lo que sale es el 2, saldría un 2, lo cual es coherente, ¿no? Si en una dirección estás cerrando y por tanto pasan la mitad, en la otra lo que estarías haciendo es decir, si yo paso de una cosa cerrada y paso una intensidad, cuando la abro más, la cantidad de luz que está pasando, pues en este caso sería el doble que en el caso si pasábamos de 2,8 a 2. Vale. Bien, si ahora sustituimos las magnitudes en n, ¿vale?, para establecer cuál es la relación, del paso sale 0,97, que se aproximaría a 1. Y ya sabemos que el paso n en esta fracción es de la unidad, ¿no?, porque va incrementándose de n, primero 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4, o sea, el cambio de un n al siguiente es la unidad. Vale. En la cámara que nosotros tenemos en el laboratorio, la apertura máxima es de 1,4, ¿vale?, y la mínima de 11. Esta es la relación de números F que tiene la cámara. Bien, para cambiar se tiene una tecla en la que el iris se puede hacer o automático o manual. Si es automático, él irá seleccionando según le parezca cuál es la condición más adecuada, y si se pone en manual, pues girando esta rueda de aquí, ¿vale?, girando esta rueda de aquí, pues iremos cambiando el valor del iris. Se puede seleccionar que aparezca. Obviamente estas magnitudes conviene que aparezcan en el display de la cámara, y de esa forma podemos ver qué magnitud ha quedado finalmente. Esto es un concepto que viene o está muy ligado con la apertura, con el diafragma, que es lo que estamos hablando. Y se trata de la profundidad de campo, que es el rango de distancia reproducidas con una nitidez aceptable. Por ejemplo, la profundidad de campo es mayor aquí porque la distancia en la que hay objetos que están nítidos, ¿no?, es mayor que la de aquí. Entonces, este ya es un ejemplo en el que ya se dice que el número F tendrá una relación, ¿no? Cuanto mayor sea ese número F, tenemos más profundidad de campo. Con las flores se ve claramente. Bien, eso lo vamos a ver ahora al deducir la fórmula del por qué es así. Bien, para deducir esta fórmula, bueno, pues hay que tener en cuenta, como siempre, la marcha de rayos, tener el esquema del diagrama de la lente delgada, y aquí vamos a añadir, por un lado, la profundidad de campo, la vamos a llamar dP,
es cuando, bueno, realmente tú estás reproduciendo este objeto, pero podrías estar queriendo que se captase también alguna zona anterior a ese objeto, ¿no? Entonces, aparece el concepto de que si tú en realidad quieres tener un rango de nitidez, hay un límite y el límite viene dado por el tamaño del píxel, ¿vale? Es decir, el círculo de confusión máximo que tú puedes admitir ahí viene dado por el tamaño del píxel, por qué altura respecto a qué longitud tiene, ¿vale? Entonces, esas serían las dos cosas que habría que tener en cuenta, y entonces ahora ya podemos hablar que si nosotros, esto ya es la misma trigonometría que hemos utilizado en otros sitios, el ancho este C con respecto a la Z es igual al ancho este que tienes aquí de H partido L con respecto a la B, ¿vale? Entonces si de aquí despejas la C, pues quedaría esta fórmula. Luego, por otro lado, se puede hablar de la C con respecto al dP como la relación de la apertura del diafragma con respecto a ¿qué? Pues a Z más dP, ¿vale? Que sería esta fórmula de aquí. Que se podría aproximar a esta porque en general el valor de la profundidad de campo, la distancia de la profundidad del campo suele ser mucho más pequeña que la distancia donde está el objeto, ¿vale? Entonces se podría despreciar el valor del dP y que quedara de esta forma. Entonces, de estas dos fórmulas, si de aquí se despeja también la C y de aquí también y se igualan, pues lo que queda es esta fórmula de aquí, ¿vale? En donde se ha despejado la profundidad del campo. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos encontrar es de qué dependen. O sea, qué variables son aquellas que yo tengo que tocar en función de qué profundidad de campo yo quiera obtener, ¿vale? Entonces, la vamos a arreglar más hasta llegar aquí, ¿sí? Que sería, una vez nosotros tenemos esto, ¿vale? Nosotros sabemos que para que el objeto esté enfocado se tiene que verificar esta condición que lo vimos en los objetivos. Por lo tanto, la P tendría que ser igual a escribirla en términos de Z y de F, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Coger y sustituirla en esa P de esa fórmula. Por otro lado, sabemos que el número F es igual a la focal partido por A, y como en la fórmula está la A, pues la podemos relacionar con la A de esa fórmula. Y al final, ¿qué acabaremos obteniendo? Aquí habremos sustituido la P y aquí ya habremos sustituido la A y la P, con lo cual no tendremos ninguna de las dos. Ya nos queda todo en términos de Z, de H, del número F, ¿vale? Esto es una abreviación teniendo en cuenta que, por ejemplo, la distancia al objeto sea muchísimo mayor que la distancia focal, pues nos quedaría esta expresión más simplificada. Pero si no tenemos esa expresión simplificada, fijaros que el dP de qué depende, ¿vale? Pues como dice aquí, del diámetro de apertura del número F. Cuanto mayor sea el dP, ¿vale? La distancia Z de la lente al plano enfocado, que sería esta Z de aquí, cuanto mayor sea, mejor. La distancia focal, ¿vale? Si yo quiero tener un dP grande, yo quiero que esta distancia focal sea pequeña, no quiero que sea grande, ¿vale? Y por otro lado, de tener una cámara con un tamaño de píxel grande. Entonces, con eso hemos conseguido tener esa relación. Ahora lo que vamos a ver en este link que os he proporcionado, esos conceptos, ¿vale? Así un poco rápidamente.
¿vale? Vamos a escoger, por ejemplo, una cámara en la que haya las que tengan aquí, por ejemplo, una que sea 2 tercios, ¿vale? Un sensor grandecico. Decimos que está a 15 y entonces nosotros, bueno, esto está así súper abierto, vamos a ir a una cosa más mediana y una longitud de onda, por ejemplo, así, estuviéramos en estas condiciones, ¿vale? Entonces resulta que el total de la distancia de campo es de 46,6 metros, ¿vale? O sea, estaríamos viendo el objeto más un total delante y detrás del objeto de esa magnitud. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si ahora cambiamos el sensor de la cámara? Pasamos, por ejemplo, al 1/3. 1/3 quiere decir el píxel de menor tamaño. Pues fijaros, de repente pasamos a 13,4. O sea, que cambia la magnitud a menor. ¿Vale? Pues eso ya es una cosa que se sabe. Ya hemos visto la distancia focal, decíamos, ¿qué pasa si yo ahora pongo una distancia focal muy alta? Pues si pongo una distancia focal muy alta, el dP disminuye, ¿vale? Entonces, si yo me quedo en algo por medio, el diafragma, cuanto mayor sea, digamos, pues me va a provocar tener una distancia focal, imaginaros, de infinito con respecto a tener un diafragma de esta magnitud que se tiene de 6,71. ¿Vale? Entonces, esto simplemente, el objetivo que pretendíamos aquí era el de poder ver, el que se viera cómo esos parámetros afectan. ¿Vale? Esto también es como es un resumen. Es lo mismo que hemos dicho antes. Esta apertura, que el sujeto esté a una cierta distancia y una cierta longitud pequeña, pues te da a tener mucha profundidad de campo, y esta situación pues no, ¿vale? Vale, entonces otra cosa que hay que tener en cuenta sería el concepto de tiempo de exposición, ¿vale? ¿De qué depende el tiempo de exposición? Pues dependerá de la apertura. Si está muy cerrada y nosotros queremos captar algo, pues probablemente vamos a tener que estar bastante rato captando para que llegue la suficiente energía para poder tener una imagen correcta, ¿no? La otra cosa es el shooter, el número de frames por segundo que se estará tomando, ¿no? Y la otra es la ISO. Entonces, esas 3 magnitudes serán las que acabarán definiendo el tiempo de exposición final que nosotros tengamos, ¿vale? Este es un efecto que se produce, digamos, en función de la magnitud que se tiene del shooter, se produce lo que se llama el motion blur, que es que esta la ves bastante bien definida, esta ya un poco menos y esta ya completamente borrosa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el ángulo de apertura que tú tienes, ¿no? Pues acabas estableciendo cuál es la velocidad al que tiene que ir tu shooter, y viene dado por esta fórmula. Entonces, en función de cuál sea el ángulo, te acaba saliendo cuál es esa magnitud, ¿vale? Vale, en esta es una escala donde nos pone un poco esa relación, ¿no? Tú tienes aquí mucha luz, aquí poca luz, ¿no? Vale, entonces, si yo quiero tener gran profundidad de campo, ¿qué necesito? ¿Mucha luz o poca luz? Pues poca luz, porque necesitamos números F altos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero que se produzca el efecto, el motion blur, pues ¿cuándo va a aumentar? Pues va a aumentar cuando el shooter, en términos de segundos, ¿no? Sea muy grande. Cuanto mayor sea,
pues más posibilidades hay de que se produzca ese efecto. Y en cuanto al ruido, es lo que afectaría el ISO. ¿Qué ISO se acaba cogiendo? Bueno, pues cuanto más alto, más sensible es, pero también más ruido tienes. Y cuanto más bajo, menos ruido. Entonces, en función de qué cosa quieres, pues ya sabes a qué rangos tienes que irte. Esto es un ejemplo también para lo mismo, ¿no? Un poco para ver la velocidad de shutter que se tendría que poner, por ejemplo, si tú quieres captar el agua en movimiento, ¿vale? Pues podría ser de 1 segundo o menos. Pues ya si es en una bicicleta, en estas participaciones, ¿no? En un torneo de estos, pues ya sería 1 partido 30 segundos. Ya lo mismo, pero con el coche ya habría que subirlo un poco más, ¿no? Porque ya estamos hablando de velocidades mayores. Y en el caso del vuelo de un águila, pues igual estamos hablando de 1 partido de 2 segundos. ¿Vale? La cámara del laboratorio es una tecla que está en la carcasa. El shooter puede ser manual o puede ser automático. Automático, digamos, eso lo establecerás porque si tú la cámara le das el full auto, la haces automática. Entonces, el momento que la cámara sea automático, el shooter es automático. Entonces, tú automáticamente se pondrá el valor este de F3 partido stop, ¿vale? Por defecto. Si se quiere cambiar, pues hay que entrar en el menú del display para cambiarlo, si no por defecto será esta magnitud y no aparecerá en el display, no se visualizará a qué magnitud exacta está. Si se hace manual, puede utilizarse en modo step o en modo variable. El variable se utiliza más, pues eso, para cuando se capta algo, por ejemplo, que se verá el monitor, ¿no? Que tiene una frecuencia, para cosas de frecuencia alta. Si no, se cogerá normalmente por defecto el step. Entonces, pues nada, se establece el valor que uno quiere y en función de eso, pues aquí nos va apareciendo y podemos ir viendo si ya es el adecuado, ¿no? Y con esto doy por finalizado este apartado.